Buenos días a todos, chavales y chavalas del trading, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que nos va a permitir sobrevivir en este mundo tan complicado y tan maravilloso en el largo plazo. Sobre todo si hacemos bastantes operaciones y por tanto la gestión del capital es algo imprescindible. Vamos a hablar del riesgo de ruina o la probabilidad de ruina. Voy a comentar un par de métodos que podemos utilizar para calcularlo, cada uno con sus pros y contras, y también qué podemos hacer para reducir nuestra probabilidad de ruina. Va a ser un vídeo más teórico, pero que os va a interesar a todos y os conviene quedaros. Antes de nada, cuando hablamos de probabilidad de ruina, no queremos decir cuál es la probabilidad que tenemos de perder toda nuestra cuenta. Lo más normal es que de todo nuestro capital, digamos, yo estoy dispuesto a asumir una pérdida de tanto por ciento. Por ejemplo, si tenemos un capital de 10.000 euros, cuando me pongo a invertir, bien sea a través de scalping, muchas operaciones, o una inversión a medio o largo plazo, va a llegar un punto a partir del cual ya no quiera seguir y deje de hacer trading con ese capital que me queda en la cuenta. Puede ser un 30%, un 50%, el capital que vosotros queráis. En el caso, por ejemplo, de futuros, es fácil de ver. Seguramente sea ese capital a partir del cual tu propio broker no te deja introducir más operaciones porque no cumples con los márgenes o requerimientos necesarios. Por tanto, no hablamos de perderlo todo. Hablamos de perder una cantidad a partir de la cual, si llego a ese nivel, ya dejo de operar. Esto es lo primero que hay que entender y tiene que estar muy claro. Por tanto, el riesgo de ruina lo que nos calcula es la probabilidad que tenemos de perder ese porcentaje que hemos decidido sobre nuestro capital inicial. Está muy bien que baséis vuestro trading en estas ideas, es decir, tengo un capital, pero no voy a poner toda la leña en el asador. Es decir, si paso a cierto umbral, yo voy a parar. ¿Y qué probabilidad tengo de perder hasta ese umbral? El riesgo de ruina nos lo dice. Por cierto, suscribiros, dadle a me gusta. Hago este vídeo porque creo que le interesa a todo el mundo, es algo breve y va muy al grano y puede ayudaros a todos. Es parte de lo que incluyo dentro de la formación que podéis ver en capelotrading.com. Echadle un ojo al programa. La forma de acceder es si buscáis un broker regulado y lo hacéis con alguno con los que yo colaboro, pues a cambio os doy todo lo que vais a encontrar en el programa, así que no dudéis en descargároslo, que se irá ampliando además. Y se ven cientos de conceptos pues como este y otros muchos. Así que pasaros por la web y echadle un ojo. Y dadle a me gusta a este vídeo, no sé si ya lo he dicho. Las dos formas, bueno, realmente hay tres, pero la tercera es sobre Monte Carlo. La primera es de Perry Kaufman y la segunda es de alguien que ya os sonará mucho más a muchos de vosotros, que es de Ralph Beans. Tiene varios libros, seguramente hayáis leído alguno. Además está muy bien porque no hace falta ser ningún genio para comprenderlos e incluso entender las fórmulas que nos pone. Ahora vamos a ver un par de fórmulas, son muy simples, son 2 o 3 cosas y nos va a dar ese nivel, esa probabilidad de que perdamos nuestro capital que hemos elegido. La primera fórmula que vamos a ver es de Kaufman, es muy simple, es bastante fácil de calcular además, aunque necesitaréis una calculadora o un Excel. Esta es la fórmula, el riesgo de ruina sería equivalente a 1 menos el edge. Nuestra ventaja es el porcentaje de ganancias que tiene nuestro sistema menos el porcentaje de pérdidas. Y la ganancia se calcula como el ratio de ganancias menos el ratio de pérdidas que tiene nuestro sistema. Ya veremos cómo uno de los principales problemas de calcular estas cosas es que los sistemas no suelen ser siempre iguales, no suelen ser rígidos y además tienen que adaptarse a pues, diferentes entornos de mercado. Incluso aunque sean máquinas, robots, seguramente tengan que adaptarse. Entonces en esos casos habría que recalcular riesgos de ruinas y otros parámetros. Pero si encima lo gestiona un humano, casi nunca vas a tener, no habrá prácticamente 2 meses seguidos que tengáis el mismo porcentaje de aciertos y el mismo porcentaje de pérdidas. Así que 1 menos nuestra ventaja partido por 1 más nuestra ventaja elevado a U. ¿Qué es U? Pues U es el número de trades que podemos tomar hasta llegar a nuestra pérdida máxima que hemos elegido. Por ejemplo, si lo que he comentado antes, tenemos 10.000 dólares o 10.000 euros, me da igual, y asumimos que nuestra pérdida máxima que estamos dispuestos a asumir es de 3.000, esto es un 30% sobre los 10.000, ¿verdad? Luego, lo que tenemos que decidir es cuánto arriesgamos por operación en términos monetarios. Es decir, yo tengo un riesgo de 100 dólares, 50 dólares, 10, 200, 1.000. Si arriesgamos 200 dólares por cada trade, ¿cuántas operaciones voy a tener que tener seguidas para llegar a ese capital máximo que estoy dispuesto a arriesgar, esos 3.000 dólares? Muy simple. Dividimos 3.000 entre 200 y esto nos da 15. En este caso, U es igual a 15. Ese número de trades, podemos decir hasta alcanzar, perdonad por la escritura, riesgo elegido. Ese sería U.
Ahora vamos a ver un ejemplo, porque la fórmula es muy simple. Supongamos que tenemos un ratio de aciertos de un 60% y pérdidas de un 40%. El capital en cuenta sigue siendo $10.000 y seguimos decidiendo elegir perder máximo $3.000. Si arriesgamos $200 por trade, como hemos dicho antes, ya tenemos calculado U, el riesgo de ruina, ROR, será igual a 1 menos 0,6 menos 0,4. Recordad que esto es la probabilidad de ganar menos la probabilidad de perder, que es el edge, que es nuestra ventaja estadística. Y lo dividimos entre 1 más, pues lo mismo, 0,6 menos 0,4. Bueno, esto lo pongo así con corchetes y luego todo esto se eleva a U. ¿Cuánto era U? U era 15 en este ejemplo, que recordad, obtenemos de elegir nosotros la cantidad máxima por operación, la cantidad máxima que queremos perder por operación, 200. Si el riesgo en vez de 200 fuera 100, pues U sería 30. Tendríamos que poner aquí 100 y 3.000 entre 100 son 30, ¿vale? Pero lo dejamos así en 15. Y esto nos da una probabilidad de ruina concreta, que es en torno al 5% aproximadamente. Y es la probabilidad que tenemos de perder ese 30% sobre nuestro capital inicial. Como veis, sigue siendo una probabilidad, bueno, alta. Para el riesgo de ruina lo ideal es que la tengáis muy por debajo del 1, pero muy por debajo del 0,5% seguro. Y cuanto más ceros haya después de la coma, mejor. Aquí es alta porque realmente, si pensáis, estamos arriesgando $200, pero solo tenemos 3.000 para arriesgar. Por tanto, $200 sobre 3.000 es bastante. Es un 6,66% de nuestro capital a arriesgar en cada trade. No sería una operación en general arriesgada que se puede tomar, esto ya depende de vosotros, pero con cuidado. Uno de los problemas de esta fórmula, como veis, que únicamente tiene en cuenta tu ratio de aciertos y de fallos. Y no se habla nada de cuánto esperas ganar por operación, cuánto esperas perder por operación, aunque asumamos que nuestro stop es de 200, pero no tenemos datos medios de una muestra amplia. Y es muy probable que en diferentes estrategias pues los resultados que den no sean del todo fiables. Y esto es lo que hace la fórmula del Ralph Beans, que incluye estos datos y por tanto es más completa. Sí que es verdad que es más complicado saber estas cifras y sobre todo saber si se van a mantener en el futuro. Tú no sabes si tu ratio de acierto es de un 70% y una ganancia media esperada de $150 va a seguir manteniéndose en el futuro. Insisto, por mucho que lo programes. Aquí tenemos la fórmula. Parece que es más compleja, pero al final también son conceptos muy simples, multiplicaciones, divisiones y poco más. Además, todas las variables que vamos a usar son bastante simples, conocidas, y que podéis obtener cualquier software o plataforma de broker os los va a dar. El riesgo de ruina es 1 menos P partido por P elevado al riesgo máximo dividido entre A. Aquí veis que P, vamos a ir desglosando esto, es igual a 0,5 por 1 más Z partido por A. Z es la ganancia esperada menos la pérdida esperada. Es decir, mi porcentaje de aciertos, el win rate, win porcentaje, por la ganancia media que gano, que suelo ganar en operaciones, que insisto, esto os lo da vuestra plataforma, vuestro software de trading, etc. Menos el porcentaje de pérdidas, mi ratio de pérdidas, multiplicado por la pérdida media que tengo. Aquí abajo vemos que la ganancia media y la pérdida media en términos porcentuales, porque lo hacemos sobre el capital inicial, se obtiene de la ganancia media en términos monetarios partido por el capital inicial. Y la ganancia y la pérdida media en términos porcentuales, pues se obtiene de la pérdida media en términos monetarios partido por capital inicial. Es simple, ahora vamos a verlo con un ejemplo y os queda claro y no os mareo más. Vamos a suponer que nuestro ratio de pérdidas es lo mismo. El win por ciento es 0,6 y el de pérdidas es 0,4. Usamos el mismo capital, $10.000. Queremos arriesgar máximo el 30% de 10.000. Nuestra ganancia media, que es esta de aquí, y nuestra pérdida media, que es esta de aquí, que nos lo da el broker, cuando tengamos una muestra suficiente, no vale con un trade o dos, cuando tengáis cientos, vuestro broker os va a dar una cifra significativa o representativa de todo el muestrario de datos que habéis realizado, de todas las operaciones que habéis hecho. Por ejemplo, de $300 la ganancia y 200 la pérdida. En este caso estamos ante un sistema rentable porque gana el 60% de las veces y cuando lo hace gana $300 de media, y cuando pierde, que es el 40% de las veces, pierde $200 de media. Entonces, lo primero que es calcular esto. Pues si tenemos que la ganancia media son 300
y que el capital inicial son 10.000, esto nos da 0,03 y este de aquí, pues lo mismo, sería 200 entre 10.000, nos da 0,02. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Calcular Z y calcular A. Insisto, esto lo hace un Excel, es muy fácil. Esto lo construís en un Excel que, como veis, son multiplicaciones y divisiones y no tiene más. Voy a hacer Z solo, 0,6% de probabilidad de ganancia. En este caso es esta de aquí, 0,6%. Ahora cuando veamos el loss, pues es 0,4. Multiplicado por el porcentaje de ganancia media, que es esta cifra que ya hemos obtenido. Y a esto le restamos 0,4, lo que os he comentado, por 0,02 que hemos obtenido aquí abajo. Esto nos da 0,01. A, en este caso, es lo mismo que acabamos de hacer, pero el 0,03 y el 0,02 lo tenemos que elevar al cuadrado. Solo esto, no todo, ¿eh? No toda esta parte de la ecuación. Y finalmente lo elevamos todo a 0,5. Esto nos da la cantidad que sea. Entonces ya tenemos Z, ya tenemos A y podemos obtener P. En este ejemplo nos da 0,689 y ya ahora sí podemos calcular sin problema. Sería 1 menos 0,689 partido por 0,689, vaya rollo. Y esto lo elevamos a 0,3 entre A, que esto era 0,02, vamos a ver, 65. Haces todo esto y ahora ya sí los números son más bonitos. Nos da 0,00012%. Así, sí. Como veis, números muy simples, 60% de aciertos, 40% de pérdidas, ganamos unos 300, perdemos unos 200 de media y arriesgando sobre todo nuestro capital el 30%, por cierto, eso es lo que está aquí. El riesgo máximo es el porcentaje sobre nuestro capital inicial, que no os lo he puesto por aquí, sería esto, mejor dicho. Y la probabilidad de que perdamos eso, con este sistema que vemos que es ganador, es 0,00012%. Es decir, que tiene que pasar algo muy malo, tienes que entrar en un drawdown bestial y que encima, pues seguramente te haya roto el sistema para que lo pierdas. Poco probable. ¿Cuál es el problema también con el método de Ralph? Es que, lo he mencionado antes, tiene en cuenta que tu ganancia media, que tu ratio de aciertos, de pérdidas, etcétera, se va a mantener constante. Y esto es algo que es prácticamente imposible, salvo que llevéis a un nivel de programación, no sé, altísimo y que lo podáis revisar con tal frecuencia que apenas lo notéis o que estéis al día, digamos, actualizando vuestro ratio de riesgo. Pero aún así, quiere decir que esa variable no va a ser constante en el tiempo. Sabiendo que estos datos no son estables, porque sobre todo si hacéis algo discrecional, es poco probable que se mantengan, pero sí que es verdad que es un buen punto de partida y sobre todo cuando tenemos una muestra muy amplia y si nuestro sistema es muy sistemático, se le puede acercar bastante a lo que podríamos obtener. Y en caso de que estemos en una mala racha, en un drawdown grande, tenemos que ceñirnos siempre y cuando estemos respetando nuestro sistema inicial y las variables sigan siendo más o menos las mismas, que esto ocurre, pero que es muy poco probable que lleguemos a perder nuestro riesgo máximo que habíamos asumido en un principio. Este vídeo lo he hecho porque realmente no sabemos qué va a hacer el mercado, no podemos mover el precio, no podemos manipularlo. Hay muy pocas cosas sobre las que podamos decidir, pero lo que sí podemos decidir es nuestro riesgo. En cierta medida podemos buscar una herramienta, un sistema que tenga un mayor o menor ratio de aciertos, podemos trabajar y mejorarlo. Estas son variables que están bajo nuestro control. El stop loss está bajo nuestro control, el take profit está bajo nuestro control, que esto es la ganancia media y la pérdida media. Entonces, ¿cómo podemos reducir el riesgo de ruina? Pues obviamente trabajando sobre las variables que están bajo nuestro control. La primera, reducir el tamaño de la posición. Esto es obvio, ¿no? Si tú estás teniendo una mala racha, estás perdiendo mucho, o te das cuenta de que tu cuenta cae de forma muy rápida, seguramente es porque por cada trade que realizas estás dispuesto a asumir una cantidad bastante alta en términos absolutos. El ejemplo inicial eran $200 sobre un riesgo de 3.000. Pues es bastante. Por eso nos daba un riesgo de ruina de un 5%, de más de un 5%. Otro es, que es más complicado, mejorar vuestra ganancia media esperada. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues esto es lo habitual, ¿no? Deja correr las posiciones en beneficios y corta rápido las pérdidas. Es fácil de decir, pero lógicamente es difícil de hacer. Pero es algo que con práctica, con experiencia sobre todo, podremos hacer, quizás no siempre, pero muchas veces, y sí que podremos mejorar esa ganancia media esperada por operación. Otra, pero que también es muy difícil de hacer, es mejorar nuestro ratio de aciertos.
Aquí yo creo que también va a depender del sistema y sobre todo de en qué fase o en qué estado está el mercado, si tu sistema se adapta al mercado actual, si no lo hace, etcétera. Y como yo esto lo repito mucho, pero creo que es muy difícil que un sistema os sirva para todos los mercados, hay que ser muy ágil para darse cuenta dónde estamos y ver qué cambiar de nuestro sistema para mantener el ratio de aciertos o ya mejorarlo, ya ni os cuento. Y otra cuestión es, relacionada con la primera, que era reducir el riesgo, es trabajar con una cuenta de un tamaño adecuado. Y si no tienes una cuenta de un tamaño adecuado, pues para hacer futuros, opciones o acciones con unos tamaños de posición que tú quieres hacer porque quieres ganar tanto y no sé qué, pues no te queda otra que bajar el tamaño de la posición. Aquí está muy bien lo que tenemos ahora en el mercado de futuros, los micros, o también si queréis en tema de divisas o CFDs que os permiten fraccionar muchísimo los contratos, porque mucha gente no tiene capitales suficientes como para meterse en futuros con comodidad o meterse en opciones con comodidad y a la vez llevar una gestión de capital adecuada usando, por ejemplo, esta variable y obtener un resultado muy bajo. Así que hasta aquí el riesgo de ruina. Espero que os haya servido. Dos ejemplos muy simples, pero que es así en la realidad. Así que espero que os sirva. Pasaros por la página web, descargaros el programa. Esto es una pequeñísima parte de todo. Hay cientos de páginas, solo de teoría. Y en principio, si buscáis un broker regulado, no tiene coste porque matáis dos pájaros de un tiro. Gracias a todos, suscribiros, dadle a me gusta y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.